Los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Cuántos son? ¿Cuántos tipos o categorías de ángeles hay? Serán algunas de las preguntas que estaremos analizando a partir de este capítulo, y por los siguientes, no sé, 2 o 3 capítulos más. Mi nombre es Carlos Corrales y ese es el tema, los ángeles. Empecemos. ¿Quiénes son los ángeles, estos seres de los cuales se habla tanto? Según las Sagradas Escrituras, los ángeles son seres espirituales. Quiere decir que no tienen cuerpo. Son seres espirituales creados por Dios. Son seres asexuados. Quiere decir que no tienen sexo. Esto también quiere decir que si son seres espirituales y asexuados, no pueden reproducirse. Y por lo tanto, todos los ángeles que existen tuvieron que haber sido creados el mismo día. La cantidad que sea. La Biblia los cuenta por millones de millones. Fueron creados por Dios el mismo día. Porque son, repito, seres espirituales asexuados que no pueden o no tienen la capacidad de reproducirse. Lucas, capítulo 20, dice el Señor Jesucristo en el versículo 34 al 36. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Dice que un día nosotros seremos semejantes a los ángeles, que no nos vamos a casar ni dar en casamiento, porque no es necesario. Aunque las leyes humanas no lo contemplan, una de las razones bíblicas para el matrimonio es la reproducción. Y está diciendo que ya no es necesario ni casarse ni darse en casamiento, porque vamos a ser como los ángeles. ¿Cuántas clases de ángeles hay? Bueno, existen básicamente 2 tipos de seres angelicales: los santos ángeles y los ángeles caídos. Alguna vez fueron santos ángeles, pero cayeron de su condición. En este capítulo vamos a tomar tiempo para hablar de este primer tipo de ángeles, o de esta primera clase de ángeles. Me refiero a los ángeles santos. Los santos ángeles se cuentan por millones de millones. Y fueron creados para servirle a Dios, para adorar su nombre y proclamar su santidad, entre otras cosas. Es Juan quien nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 11, lo siguiente: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces fueron creados, entre otras cosas, para servirle al Señor, para proclamar su nombre, para adorar su nombre, pero también para proclamar su santidad. Usted puede leer en las Sagradas Escrituras, en Isaías, en el capítulo 6, o aquí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 5, y otros textos o versículos más, y se va a dar cuenta que los ángeles siempre están alabando y glorificando el nombre de Dios y proclamando su santidad.
Los ángeles santos se encuentran por lo general en la presencia de Dios en el cielo. Son llamados las huestes espirituales. Cuando el Señor Jesús nació en Belén, apareció un ángel y le dio el mensaje a María, y de repente dice que también aparecieron una multitud de las huestes celestiales que alababan el nombre de Dios. Son llamados también el ejército de los cielos. En el libro de los Salmos, en el capítulo 148. En el versículo 2, dice el salmista: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Son llamados las huestes celestiales, el ejército de los cielos, el ejército de Dios. Eso quiere decir que muchos de ellos son guerreros, eso no quiere decir que todos. Muchos de ellos son guerreros, no todos. Recordamos en el libro de Josué, por ejemplo, en el capítulo 5, cuando Josué se disponía a tomar con el pueblo de Israel la tierra prometida. Habían gigantes en aquella tierra, tenían un gran ejército, las ciudades estaban amuralladas y Josué estaba preocupado. ¿Cómo iba a hacer para enfrentarse a estas personas? Y en medio de esa preocupación le aparece un hombre vestido de guerrero, con su espada y demás. Y de repente dice aquí en Josué, en el capítulo 5, en el versículo 14 y 15, y él respondió, porque Josué le preguntó: mira, ¿quién tú eres? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? ¿Quién tú eres? Quizás no distinguió su uniforme, su armadura. Volvemos al pasaje. Josué capítulo 5, versículo 14. Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces él está diciendo, este personaje vestido de guerrero que le aparece a Josué, le dice: no, yo no soy ni los enemigos, ni soy del ejército de Israel. Yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y he venido a darle ciertas indicaciones. Entonces, muchos de ellos son guerreros, no todos. Entre los santos ángeles encontramos, por ejemplo, músicos, encontramos cantores, y muchos de ellos también son mensajeros. De hecho, la palabra ángel por sí sola suele traducirse como mensajero, ¿verdad? Porque muchos de ellos son mensajeros, aunque sean músicos, aunque sean cantores, aunque sean guerreros, también cumplen la función de ser mensajeros. Lo importante quizás para nosotros es que ellos ejercen todo un ministerio a favor de los creyentes. No se especifica qué clase de ministerio. Es el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 14, que nos dice esta verdad. No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En su contexto, o sea, los versículos antes, está hablando de los ángeles. Y dice que son espíritus ministradores. Y no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces dice que son espíritus ministradores que están ahí a favor nuestro, pero no dice qué tipo de ministerio ejercen a favor de los creyentes. Ahora, al analizar las Sagradas Escrituras, los vemos, por ejemplo, guardando a Eliseo. El rey de Siria, creo que andaba buscando a Eliseo, y viene un ejército buscando a Eliseo. Entonces sus siervos se preocupan, creo que era Giesi, se preocupa y dice: Señor, ¿y qué vamos a hacer? Le dice Eliseo: no se preocupe, son más los que están a favor
de nosotros que los que están en contra. Entonces le fueron abiertos los ojos a Giezi y vio un campamento, una gran cantidad de ángeles que estaban alrededor de ellos. Entonces, por ejemplo, los vemos consolando al Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, la víspera que fuera crucificado, la noche en que fue arrestado, estaba ahí en el huerto sumamente angustiado y caían gotas de sangre de su cabeza y de repente apareció un ángel y le confortaba. Los vemos también en el Nuevo Testamento llevando el alma del mendigo Lázaro, que no es el mismo Lázaro que murió y resucitó, el mendigo Lázaro al seno de Abraham. Recuerdan que murió el rico y abrió sus ojos allá en un lugar de condenación y de repente murió Lázaro, pero vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. O escoltando a los creyentes en la segunda venida de Cristo a la presencia de Dios. Algo que probablemente ocurra también en el arrebatamiento. Los ángeles van a venir para llevarnos, para escoltarnos a la presencia de Dios. Entonces ellos ejercen un ministerio a favor de los creyentes. No se nos especifica qué, pero como repito, los vemos guardando a hombres como Eliseo, consolando al Señor Jesucristo, llevando el alma de Lázaro al seno de Abraham, o escoltando a los creyentes en el arrebatamiento o en la segunda venida de Cristo a la presencia de Dios. Entre los santos ángeles también hay categorías. Y encontramos, la primera de ellos son los arcángeles. La palabra arcángel es una palabra compuesta que viene del griego arcángelos en el Nuevo Testamento, del prefijo arch o ar, que quiere decir príncipe, principal o primero en rango, y el sufijo ángelos, que suele traducirse como ángel o mensajero. Siendo así, un arcángel no es otra cosa más que un ángel principal. En el Antiguo Testamento las palabras en hebreo para referirse a esta categoría de ángeles son rizón o rizón y zar, que quieren decir jefe, primero en rango, príncipe, principal, términos equivalentes al griego arcángel. ¿Qué dice Daniel capítulo 10? Versículo 13. ¿Cuáles son las palabras que aparecen aquí? Probablemente zar. Pero dice en Daniel, capítulo 10, en el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces no usa la palabra arcángel porque la palabra arcángel, como acabamos de decir, viene del griego. Y lo que se escribió en griego fue el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. Pero usa dos expresiones, principal, o es uno de los principales príncipes. Entonces está diciendo que Miguel era un ¿qué? Arcángel, porque la palabra arcángel del griego al español quiere decir eso, ángel principal. Y en el Antiguo Testamento pues se usan las palabras príncipe o principal directamente. Esas palabras quieren decir jefe primero en rango, príncipe o principal, ¿verdad? De donde un arcángel es entonces un ángel de mayor rango. Es un ángel de mayor rango. Que preside a un grupo determinado de ángeles, es el jefe o el príncipe o el principal entre varios. En las Sagradas Escrituras reconocemos 3, no más. El que recordamos de primero es a Luzbel, el más hermoso y perfecto ser creado por Dios, probablemente el encargado
de la adoración celestial y de exaltar, y lo tenemos que decir así entre comillas, de proteger la santidad de Dios. La palabra Luzbel quiere decir lucero, hijo de la mañana, para distinguirlo del Señor Jesucristo, o la segunda persona de la Trinidad, que es el lucero de la mañana. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 15, dice el profeta: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. En su contexto está hablando de Luzbel. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 14, en el versículo 12, dice el profeta Isaías: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces, al primero que recordamos es a Luzbel. Luzbel fue el ángel que se llenó de orgullo y de soberbia. El ángel que se rebeló en contra de Dios, que creía que era tan perfecto que debería ser la cuarta persona de la Trinidad y que Dios debía compartir su reino y sus posesiones con él. Por esa razón cayó de su estado de perfección para convertirse en lo que hoy se llama la persona de Satanás, el diablo. Entonces, nótese que está diciendo de él, ¿verdad? Que es un principal, ¿verdad? Un ángel principal. Tenemos también a Miguel en el libro de Daniel, en el capítulo 10, en el versículo 21. Daniel capítulo 10, versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ya en el versículo 13 habíamos leído de Miguel, que es uno de los principales príncipes. ¿Qué es eso? Un arcángel. En pocas palabras. La palabra Miguel del hebreo Micael o Mijael, que quiere decir ¿quién como Dios? Un derivado de Miguel sería Micaías, ¿verdad? O Micayahu, que quiere decir ¿quién como Jehová? El arcángel Miguel es llamado el protector o el príncipe de la nación de Israel, el que está a favor del pueblo o de la nación de Israel. Aparentemente él es el general de más alto rango dentro del ejército de ángeles, dentro de las huestes espirituales que conforman el ejército de los cielos. Aparentemente él es el de más alto rango después del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, o la segunda persona de la Trinidad, es el comandante general de las huestes espirituales, allá en Josué, en el capítulo 5 que leímos antes. Lo vemos al frente del ejército de Dios en Daniel, en el capítulo 10, cuando hay que detener a los persas, ¿verdad? Y igualmente lo vemos en el libro de Judas, en el capítulo 1, luchando con espíritus demoníacos por el cuerpo de Moisés. Entonces él siempre como que está al frente, ¿verdad? A veces es confundido Miguel con el ángel de Jehová. Es una expresión que aparece mucho en el Antiguo Testamento, mas no son el mismo.
A ambos les vemos juntos, por ejemplo, aquí en Daniel, en el capítulo 10, en el versículo 21. El ángel de Jehová vino para confortar a Daniel y para decirle qué es lo que iba a pasar. Daniel estaba preocupado, 70 años de cautiverio, no volvían o estaban por cumplirse, y todavía no volvían a Jerusalén. Entonces el ángel de Jehová viene para confortarle, ¿verdad? Pero él dice, no había podido venir antes porque tenía un asunto que atender ahí con los reyes de Media y de Persia. Pero ya estoy aquí, y Miguel, uno de los principales príncipes, es quien me ayuda. Entonces el ángel de Jehová está hablando con Daniel y dice que con él está Miguel. Entonces el ángel de Jehová y Miguel no son el mismo. Más bien aquí en Daniel 10:21, el arcángel Miguel es subordinado al ángel de Jehová, el comandante general del ejército de los cielos. Quizás debamos aclarar que el ángel de Jehová es una expresión teofánica de la segunda persona de la Trinidad. O sea, es una forma que, vamos a decirlo así, el Señor toma para manifestarse de alguna manera a los hombres. Entonces el ángel de Jehová es una expresión teofánica de la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Por eso cada vez que aparece el ángel de Jehová es identificado como Dios mismo. En el relato de Josué, en el capítulo 5 que leímos anteriormente, Josué preocupado qué va a hacer para tomar ciudades como Jericó, bien organizadas, amuralladas, con gigantes en su ejército, etc. Y aparece este guerrero y le dice, yo soy el príncipe de las huestes celestiales. Eso es una expresión teofánica, una forma que tomó la segunda persona de la Trinidad. Entonces el ángel de Jehová es Dios mismo o la segunda persona de la Trinidad, correcto. De hecho, ahí en el libro de Josué, en el capítulo 5, en el versículo 15, el ángel de Jehová le dice a Josué, y quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. ¿No le viene nada a la memoria? A mí sí. Moisés en el monte, delante de la zarza. La zarza era una manifestación o una expresión teofánica. Y le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. ¿Por qué? Porque ahí se encontraba la presencia de Dios. Y dice que Josué entonces, cuando está hablando con el príncipe de las huestes celestiales, el ángel de Jehová, se postra delante de él. El ángel no protesta. El ángel de Jehová no protesta, porque es una manifestación del ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es Dios mismo, es la segunda persona de la Trinidad. Lo mismo sucede con Manoa y su esposa. Los padres de Sansón le dicen a la mamá de Sansón, mire, usted va a quedar embarazada, va a tener un hijo, así, así, así. Va y le dice a su esposo. Entonces su esposo Manoa viene al lugar donde le apareció el ángel de Jehová para decirle que ella iba a quedar embarazada. Entonces clama a Dios. El ángel de Jehová viene y tienen una conversación y repite todo lo que le dijo a su esposa, ¿verdad? Que iba a ser nazareo y todo lo demás, que no le podían dar vino, que no podían cortar el pelo, etcétera. Y de repente entonces Manoa le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Y el ángel de Jehová, ¿por qué me preguntas cuál es mi nombre? Que es admirable. Recordamos las palabras de Isaías, porque un hijo nos es nacido. ¿Recuerda? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces el ángel de Jehová le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Entonces ellos salen corriendo, entienden que es el ángel de Jehová y le presentan un sacrificio, una ofrenda quemada, y el ángel de Jehová sube sobre las llamas o sobre el humo de aquel sacrificio, de aquel holocausto, al cielo. Y ellos se postran delante del ángel llenos de temor y dicen, ¡uy! Han visto nuestros ojos a Dios.
porque el ángel de Jehová es una manifestación teofánica de la segunda persona de la Trinidad, quien es el Señor Jesucristo y Dios mismo. Daniel, por su parte, llama al ángel de Jehová, no lo llama Adoni. La palabra Adoni se traduce como Señor, pero en minúscula, porque es una expresión de respeto. Señor, por favor, pase, siéntese. Señor, ¿en qué le puedo servir? Es una expresión de respeto, Adoni. Pero cuando la palabra Señor aparece con mayúscula, la expresión que se está usando en hebreo es Adonai. Y la palabra Adonai puede traducirse como Señor mío. Pero cuando está usando la palabra Adonai se refiere a el creador, dueño, amo y Señor de todo cuanto existe, el único sabio Dios, el todopoderoso. Es una expresión que se usa para referirse al Ser Supremo, al Altísimo. Adoni, de respeto, que se usa para referirse a cualquier persona. Pero Adonai se usa para referirse al Ser Supremo. Y Daniel llama al ángel de Jehová, con quien está conversando en el capítulo 10 del libro de Daniel. Él lo llama Señor mío. Daniel capítulo 10, versículo 16. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Daniel lo distingue al ángel de Jehová como Adonai. Debemos recordar que ningún ángel jamás aceptó ser honrado y adorado por los hombres. Por eso hacemos la distinción entre el arcángel Miguel y el ángel de Jehová. Por eso hacemos la distinción entre el arcángel Miguel, el ángel de Jehová y la persona del Señor Jesucristo. Si usted nota entonces, Josué se postra delante del ángel de Jehová y el ángel de Jehová no protesta. Si usted nota, Daniel llama al ángel de Jehová Señor mío, lo llama Adonai y se postra delante de él. Los padres de Sansón, Manoa y su esposa, se postran delante del ángel de Jehová y dice, y han visto nuestros ojos a Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Juan está conversando con un ángel que es enviado por el Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:1 para revelarle todas las cosas a Juan. Y lo lleva para acá y le muestra esto, y lo lleva para allá y le muestra lo otro. Y de repente está conversando Juan con este ángel. Y dice aquí en Apocalipsis 19, en el versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y este ángel no lo aceptó. No aceptó la adoración ni la veneración de Juan. Se vuelve a repetir un poquito más adelante, en el capítulo 22, en el versículo 9. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. ¿Quién era este ángel? Que rehusó ser adorado en 2 diferentes ocasiones por el apóstol Juan. Yo digo que bien pudo ser el arcángel Miguel. Vamos a Daniel, al capítulo 12, al versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo, hay una profecía aquí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de
tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y le dice el ángel de Jehová a Daniel, un día, en aquellos tiempos, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será Miguel, el ángel, que trae a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis y le muestra lo del rapto y la tribulación y las cosas que van a venir en la tribulación sobre este mundo. Pues es Miguel. Rehusó ser adorado y venerado por Juan, porque él no es el ángel de Jehová, porque no es Dios, porque no es el Señor Jesucristo. Estamos hablando de los santos ángeles y diciendo que la mayoría de ellos se encuentran delante de la presencia de Dios, que muchos son músicos, cantores, otros son mensajeros y guerreros, que dentro de ellos hay categorías y que están, por ejemplo, los arcángeles, y que los arcángeles básicamente son tres, y que estos son los principales. Delante de la presencia de Dios están encargados de otros, son como los jefes. De entre ellos distinguimos a tres, ya lo mencionamos varias veces. Uno es Luzbel, que cayó de esa condición, y el otro es Miguel. Nos queda uno, pero de él vamos a hablar en el próximo capítulo. Me refiero al arcángel Miguel. Perdón, el arcángel Gabriel. Entonces, en el próximo capítulo vamos a estar hablando de el arcángel Gabriel y de otro tipo de ángeles santos también que en las Sagradas Escrituras son conocidos como querubines y serafines, y los 4 seres vivientes. Algunos tienen 4 rostros, ¿verdad? Diferentes. Otros, si bien es cierto, tienen los mismos 4 rostros, los tienen en diferentes posiciones. Mi nombre es Carlos Corrales y estamos hablando de los ángeles. Que la pase bien, gracias.